Como muchos otros países del mundo, el Estado de Israel enfrenta una nueva ola de COVID. Sin embargo, el gobierno está tomando medidas rápidas y contundentes. Así, empieza su gobierno el primer ministro Naftali Bennett, quien a pocos meses de haber tomado el cargo, ya se encuentra en medio de fuertes polémicas y de las agresivas acusaciones de Benjamín Netanyahu, quien asegura que este gobierno no tardará en disolverse. De este y muchos otros temas más, nos habla en entrevista para Enlace Judío José Penjos, especialista en política israelí. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Nadia, feliz de estar contigo. Gracias a Dios. ¿Tú? Pues todo bien, Pepe, y hagamos una entrevista interesante como siempre las das tú. Quiero preguntarte primero que nada, pues estamos viviendo en Israel una nueva ola de COVID demasiado importante. ¿Cómo puede ser esto posible si ya toda la población absolutamente estaba vacunada? Mira, es increíble porque después de meses empezamos a ver otra vez en las noticias cantidad de nuevos infectados por día, cantidad de hospitalizados graves. El corona vuelve a ser el titular que abre los noticieros en Israel. Y es que sí, se podrían hablar de muchos factores de por qué está sucediendo esto. Lo primero puede ser esta nueva variante, que la variante Delta, que tiene al mundo, la verdad, alocado, y que empiezan los nuevos contagios y aún es pronto para saber si la mortandad o si los efectos o si los enfermos están al mismo nivel de la variante anterior, pero la realidad es que esta variante está provocando mayores contagios en Israel. Otra razón es que Israel no alcanzó, como muchos esperábamos, esa inmunidad de rebaño de la que muchos hablamos, y es que hay 1 millón de israelíes que no se quieren vacunar. Y hoy en día el mensaje del primer ministro Naftali Bennett es eso, y es que los que no están vacunados deben de vacunarse para proteger a toda la población. Es algo que también es un factor de lo que estamos viviendo. Y la tercera razón podría ser que ya la vacuna fue hace más de 6 meses. Entonces se juntan esos tres factores y es lo que tiene Israel otra vez con las alertas prendidas sobre los nuevos contagios que se están sucediendo cada día, que estamos hablando ya de 1,000 contagios diarios. Hoy ya se superaron la cantidad de más de 100 pacientes graves hospitalizados. ¿Volvemos al mismo escenario del año pasado, particularmente en el Estado de Israel? ¿O esta nueva ola es menos violenta que el año pasado? Y sobre todo te quiero preguntar qué medidas está tomando particularmente el gobierno israelí. Mira, si volvemos a lo mismo del año pasado, creo que es muy pronto para resolver. Las medidas del gobierno israelí son que a partir de la semana que entra reinicia la aplicación del pasaporte verde. Los israelíes ya se habían olvidado del pasaporte verde. Habían iniciado hace algunos días el pasaporte de la felicidad o el pasaporte que te permitiera entrar a fiestas o a eventos privados, etcétera. Pero hoy en día reinician con el inicio del pasaporte verde. Lo que implica es que solo vacunados o solo los que tengan ese pasaporte van a poder participar en eventos mayores de 100 personas. Aquellos que no estén vacunados van a tener que pagar su propia prueba. El gobierno ya no va a pagar esas pruebas para poder entrar a los eventos y demostrar que están 100% libres de COVID. Hoy en día ya se está hablando de que van a poder existir pruebas caseras para que la gente pueda presentar el resultado de su prueba. No sé realmente cómo puede suceder, pero lo primero es que el pasaporte verde vuelve a iniciarse. Lo segundo es que se necesita planear el siguiente año escolar. Y es que desde estos días ya hay una discusión entre el Ministerio de Educación en Israel y el Ministerio de Salud, porque están tratando de armar pilotos o pruebas para que el año escolar que inicia el 1 de septiembre inicie al 100%, con propuestas de aislamiento muy rápido si es que hay contagios dentro de un colegio. Esto quiere decir que hay una propuesta que imagínate si hay un contagio en una clase, encierran a la gente, a los alumnos nada más 48 horas y con una prueba ya negativa pueden regresar al colegio. Están tratando en Israel de hacer las cosas que funcionen de manera muy rápida para que la rutina diaria sea lo más parecido a lo normal. Eso es en el área educativa. Y la otra cosa que existe es que empiezan a haber muchísimas presiones a aquellos que no se vacunaron. Tan es así que los discursos del primer ministro
de finales de la semana provocaron manifestaciones afuera de su casa en Ranana. Y es que la gente que no se quiere vacunar está sintiendo una discriminación directa de parte del gobierno. Y él dijo muy claramente, el que no quiera vacunarse está afectando a la población y no es justo que por ellos los demás no podamos vivir, y va a cargarles a ellos todos los gastos que impliquen tener pruebas para demostrar que no están siendo transmisores del virus. Esas son las medidas hoy en día y falta ver lo que sucede, realmente cómo se comportan los contagios y sobre todo los enfermos graves. Otra cosa que está haciendo Israel, que creo que esto es una pregunta que tiene mucho, es cómo Israel define a los países como países rojos, o es que México, por ejemplo, lleva un bloqueo ya prácticamente desde mayo para mexicanos que puedan visitar Israel cuando otros países pueden hacerlo. A partir de la semana que entra, a la misma lista en la que está México, se encuentra España. Y leyendo por ahí y preguntando con algunas personas, las reglas de Israel para definir la lista de estos países es en base a dos criterios importantes. El primero es la cantidad de contagios en el país local, lo que promueve el país, y lo segundo es la cantidad de gente infectada que ha llegado de esos países, en específico Israel. Ese es un dato israelí y de eso depende cómo definen los países para que puedan entrar o no entrar a Israel. Sabemos que la única puerta de entrada de Israel es el aeropuerto Ben Gurion, prácticamente es la única entrada. Entonces, todo el mundo sostiene que logrando establecer protocolos importantes en el aeropuerto es que se va a lograr evitar que entren nuevas variantes Israel, aunque hoy ya se habló de 12 casos de la variante Delta Plus. Pepe, tú eres un ejemplo de esto que estás explicando. Permíteme hacer una pregunta personal. ¿Hiciste aliyá? Esta es la semana en la que llegaste al Estado de Israel. Y bueno, primero que nada te deseo muchísima suerte en este cambio en tu vida y en el cambio de tu familia. Quiero preguntarte, supongo que estás encerrado, ¿cómo ha sido estos días? ¿Cuándo vas a poder salir, etcétera? Mira, llegamos el martes en la noche en un vuelo lleno de Olim, no solo de México, sino de América Latina. Aterrizamos en la terminal 1 del aeropuerto de Ben Gurión. Es la terminal anterior que todo el mundo conoce, una terminal en la que te bajas del avión en escaleras, no hay gusano para entrar a la terminal. El proceso fue que después de los trámites que hicimos en el aeropuerto, llegamos todos en autobuses a un hotel en Tel Aviv. Es un hotel dedicado únicamente a gente que aterriza en estas situaciones y después de la primera prueba que tuvimos en el aeropuerto, llegamos al hotel. En el hotel estamos encerrados prácticamente, va a ser hasta que pasen 7 días, después de que salga otra prueba negativa de COVID. Hemos estado encerrados, no podemos salir ni siquiera al pasillo, pero se preocupan de nosotros al 100%, 3 comidas diarias, nos tocan la puerta, no falta cualquier cosa que podamos pedir a recepción, pero sí estamos completamente encerrados. Nuestra única conexión con la realidad es un balcón en el que podemos ver la playa de Tel Aviv y el tráfico que de repente se da en la calle, pero sí completamente encerrados. Pero lo impresionante, imagínate la cantidad de presupuesto que tiene que invertir el Estado de Israel para mantener estos hoteles en el que le dan a toda la gente que está en los hoteles 3 comidas diarias, todos los servicios, y pues esperando poder salir de aquí, ¿no? Esperando tener las pruebas. Es interesante, pero puede estar uno preocupado de cuándo me va a tocar la prueba para que me dejen salir mañana. Hablas y te dicen, no te preocupes, ya lo tenemos registrado, van a llegar contigo. Y efectivamente, en algún momento del día te tocan, te hacen tu prueba, y pues es empezar a entender que es un país ordenado, en el que todo lleva su proceso, y dejar un poco que las cosas se den solitas. Y esperemos salir mañana, si Dios quiere. Así es, Pepe, tal vez no estés acostumbrado, pero el gobierno israelí hace sus tareas, la sociedad no tiene que perseguirlo, ellos están bastante organizados con toda esta estructura y estos movimientos tan masivos que se están dando. Pepe, ahora toquemos el tema de la política. Está reciente Naftali Bennett como primer ministro en el Estado de Israel y apenas con pocos meses ya se han generado polémicas importantísimas, ahora con el tema de la comida kosher. Platícame en qué consiste esta nueva polémica. Mira, en Israel prácticamente en todo lo que tiene que ver con la religión judía, hay un monopolio de parte de los partidos ultraortodoxos, llamémosle Shas, llamémosle Yaduta Torah.
y existe el rabinato en Israel, que hay un rabino principal sefaradí y un rabino principal ashkenazí. Ambos pertenecen a la corriente ultraortodoxa en Israel. Este gobierno sabemos que formó coalición dejando fuera a los partidos principales ultraortodoxos en Israel que por años habían formado parte de la coalición de Netanyahu. Incluso cualquier votante en su momento, cuando eran las elecciones, se veía que si votaba por estos dos partidos, automáticamente su voto se iba a Netanyahu. Y así es como Netanyahu, tomando en cuenta a estos votantes, llegó a 2 millones de votos, porque solo con el Likud fue 1 millón de votos. Llega un gobierno en el que ellos no son parte del gobierno, y empieza este gobierno actual a cuestionar monopolios que ha tenido estos partidos sobre el judaísmo en Israel. Específicamente ahorita es sobre el tema de la certificación kosher en Israel, y es que la certificación kosher había sido a lo largo de la historia una certificación, vamos a llamarlo en términos que conocemos, un término federal, no era un término local, y es que era a partir de la oficina principal de religión en el gobierno de Israel. Llega un nuevo ministro en Israel, y este ministro, Kahana se apellida, este ministro que es de la parte del sionismo religioso, decide abrir a la competencia el mercado kosher en Israel. Quiere decir que lo que va a poder hacer la autoridad federal es solamente verificar que las autoridades locales estén llevando a cabo bien la supervisión de las comidas kosher. Eso quiere decir que van a existir diferentes autoridades y esas autoridades van a poder emplear a nuevos supervisores para llevar a cabo la certificación kosher. Entre ellos, por ejemplo, un tema polémico, y es que estas nuevas autoridades certificadores van a poder emplear a mujeres para que den esa certificación kosher, y lo que nunca había sucedido en Israel. Y es algo, por ejemplo, en lo que hoy el rabino principal de Israel, el día de ayer, en estos días, Jajam Itzhak Yosef declaró que es algo muy negativo meter a mujeres en este tipo de certificaciones kosher. Son cuestiones que habían sido manejadas durante años, tenían una manera de hacerse, tenían un monopolio, pero sobre todo había una confianza del público ya en lo kosher. La gente que come kosher en Israel va a tener que aprender a ver en quién confía y quién no confía. Incluso con la certificación kosher que existe hoy en día en Israel, hay certificación hay certificación Madrin, hay certificación Badatz. Hay gente que no come en cualquier kosher, aunque diga kosher el restaurante, y esto va a traer implicaciones interesantes. Sobre todo, vienen cambios importantes sobre el monopolio religioso, y la polémica principal es, yo diría, la certificación kosher es un ejemplo para la cantidad de cosas que quiere traer este gobierno como reforma en la parte religiosa. Es uno de los ejemplos. Estaremos muy al pendiente. Sin duda, en el gobierno israelí nunca faltan este tipo de polémicas. Finalmente quiero preguntarte por un personaje demasiado importante. Lo estuvimos viendo por muchos años y aunque ya no es primer ministro, lo continuamos viendo. ¿Quién es hoy en día y a qué se dedica Benjamín Netanyahu? Mira, su puesto político oficial, y como es llamado de acuerdo al cargo que hoy ejerce en Israel, es el líder de la oposición. En un sistema parlamentario, en un gobierno como el de Israel, el líder de la oposición es un puesto bastante importante. Durante el último gobierno de Netanyahu lo ejerció Yair Lapid, que hoy en día es el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Hoy en día Netanyahu es el líder de la oposición. Es elegido, vamos a decir, como el ministro de aquellos que no forman parte de la coalición, como el líder de ellos. Netanyahu es el líder de la oposición. Ha hecho cosas interesantes. Imagínate, la semana pasada Netanyahu dijo que hizo una llamada con su amigo, el director general de Pfizer, con burla, y con los altos directivos de Moderna, para hablar sobre lo que está sucediendo con esta nueva variante Delta y qué es lo que puede hacer Israel. Automáticamente, después de los consejos de Netanyahu, de los cuales podemos hablar ahorita, la coalición gobernante, el gobierno de Bennett y Lapid, dijeron que no necesitan ayuda, que son suficientemente buenos para llevar a cabo esas llamadas y esas negociaciones. Sin embargo, hoy Netanyahu hizo una conferencia de prensa a las 3 de la tarde de Israel. En 3 minutos dijo cuál es la solución para el corona, y él especificó claramente y dijo que su gobierno, que ya terminó, dejó pagadas más de 1 millón de vacunas, que esas vacunas no han llegado a Israel por culpa del gobierno actual, que esas vacunas deben de ya aterrizar en Israel y empezar a darle una tercera dosis de vacunación a todos los adultos mayores en Israel. Él sostiene que se deben de vacunar ya a más de 800,000 personas de adultos mayores en Israel,
con el objetivo de darles una protección completa a las vacunas. La discusión en Israel, en esos titulares que te decía que empiezan con el corona, es si es correcto o no llevar a cabo esa tercera dosis de vacunación o no. Y es que muchos en Israel quieren esperar a la Autoridad Federal de Salud en Estados Unidos, a la FDA, para que ellos digan si es posible o no después que Israel empiece esa vacunación. Netanyahu sostiene que Israel no debe de esperar a esa autorización de la FDA, que hay suficiente información, hay suficientes estudios y que Israel debería, como lo hizo anteriormente, ser el primer país en empezar con esa tercera dosis de vacunación a adultos mayores y con eso mantener la economía abierta. La realidad, como ya hasta hace unos días que parece empieza a cambiar en Israel, pero en eso está metido. Por otro lado, Netanyahu lo ha dicho y su objetivo principal es tirar el gobierno actual. Ya en semanas anteriores ha incluso jugado para que votaciones en la Knesset, en el Parlamento, que naturalmente eran ideológicamente muy positivas para él, ni siquiera pasen, con tal de que este gobierno se las vea difícil y tratar de tirar al gobierno. Ese es el objetivo de Netanyahu hoy en día. Sin duda, Netanyahu va a ser el dolor de cabeza de Naftali Bennett. De hecho, como ya lo vimos, aprovechó esta ola de COVID para criticar al gobierno y decir que es bastante responsable por esto. Ya estaremos continuando y siguiendo las noticias muy de cerca, siempre contigo, Pepe. Te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa que estás iniciando, a ti y a tu familia, que las cosas se den de manera fácil, que el camino se abra. Y yo espero, por supuesto, estar en contacto siempre, cada mes contigo. ¿Te parece bien? Seguro, estamos en contacto. Siempre es un placer hablar contigo y con los nervios y con la emoción que siento, te agradezco muchísimo, Nadia. Amén, que se cumplan tus palabras y estoy a tus órdenes siempre. Gracias, Pepe. Te mando un abrazo. Gracias.